No me esperaba esto, murmuró Juan del Val, con la voz ligeramente quebrada, mientras el público de El Hormiguero contenía la respiración. En los ojos del escritor, tan acostumbrados a la ironía y al comentario punzante, asomaba una emoción sincera, una de esas que no se pueden ensayar ni disimular. En el plató, la atmósfera cambió en cuestión de segundos. Las risas, los aplausos y el bullicio habitual del programa se tornaron en un silencio lleno de ternura cuando Nuria Roca comenzó a hablar de él, no como su compañero de plató ni como su marido, sino como el hombre que la había acompañado, comprendido y retado durante más de 2 décadas de vida compartida. Todo había empezado como una noche más de televisión, de esas en las que el equipo de Pablo Motos tenía preparado un programa con secciones, bromas, entrevistas y el ritmo frenético que lo caracteriza. Pero nadie podía prever que aquella emisión, aparentemente cotidiana, se convertiría en uno de los momentos más emotivos de la historia reciente del programa. Juan del Val, colaborador habitual, había acudido dispuesto a debatir, a provocar y a poner sobre la mesa su característico punto de vista directo y sin filtros. Sin embargo, el destino, o tal vez la complicidad de los guionistas y la intuición de Nuria, tenía otros planes. El detonante fue una sencilla pregunta de Motos, dicha con su habitual tono desenfadado: «Juan, tú eres consciente de la suerte que tienes de trabajar cada día con tu mujer y además llevarte tan bien con ella». El público rió, como si esperara una de esas respuestas sarcásticas que tanto caracterizan al escritor. Pero Juan, sorprendentemente, sonrió con una mezcla de timidez y orgullo. «La suerte es mía, aunque a veces no lo parezca», contestó. Nuria, que estaba sentada frente a él, lo miró de una forma que sólo se ve entre quienes se conocen de verdad, más allá de la imagen pública, más allá del personaje. Fue entonces cuando Pablo Motos aprovechó el momento y giró la conversación. «Nuria, tú que llevas tantos años con él, ¿qué es lo que más admiras de Juan?». El silencio que siguió fue inesperado. Roca respiró hondo, como si buscara las palabras exactas, y cuando habló, lo hizo sin guión ni artificio, desde un lugar profundo. «Admiro su capacidad para mirar la vida con honestidad, incluso cuando duele. Admiro que nunca finge ser quien no es, que se muestra con sus luces y sus sombras. Y admiro, sobre todo, su valentía para decir lo que piensa, aunque sepa que va a generar polémica. Porque detrás de ese hombre directo y a veces borde, hay una persona que siente, que duda, que ama con una intensidad que a veces asusta». El público se quedó callado. Juan parpadeó varias veces, como si tratara de asimilar lo que acababa de oír. Nuria continuó, con la voz algo temblorosa, pero firme: «En casa, cuando las cámaras se apagan, sigue siendo igual. No hay personaje, no hay doble cara. Y aunque discutimos, claro que lo hacemos, sé que siempre está ahí. No solo como pareja, sino como compañero de vida. Y eso es algo que no se dice lo suficiente, ni siquiera entre nosotros». Esa declaración desarmó por completo al escritor. Acostumbrado a tener la palabra justa, la réplica ingeniosa o la reflexión irónica, se encontró sin respuesta. Bajó la mirada, se frotó los ojos, y cuando volvió a alzar la vista, la emoción era evidente. «No sé qué decirte, Nuria», alcanzó a pronunciar, con una sonrisa que intentaba disimular la emoción, sin éxito. «Solo que, gracias. Porque tú también eres el motor de todo lo que hago». Pablo Motos, consciente de la intensidad del momento, optó por dejar que el silencio hablara. No hacía falta más. Las cámaras captaron la complicidad entre ambos, una conexión que trascendía el plató, la televisión, las luces y los focos. Era algo genuino, de esos instantes que no se fabrican, que simplemente ocurren. Pero aquel episodio no era solo una anécdota televisiva, era la culminación de un recorrido compartido, de años de crecimiento, de amor, de retos y también de heridas. Juan del Val y Nuria Roca se habían convertido, sin buscarlo, en una de las parejas más admiradas del panorama mediático español. No por su perfección, sino por su autenticidad. Porque nunca se han vendido como un matrimonio ideal, sino como una unión real, con sus grietas, sus desacuerdos y, sobre todo, un profundo respeto mutuo.
Para muchos espectadores, ese instante en El hormiguero fue la confirmación de lo que intuían desde hacía tiempo. Detrás de la ironía de él y del carisma de ella, existía una historia de amor sólida, tejida con sinceridad y complicidad. Y fue precisamente esa mezcla de verdad y vulnerabilidad lo que conmovió tanto al público como al propio equipo del programa. Horas después de la emisión, las redes sociales se llenaron de mensajes de admiración y ternura. Qué bonito ver a Juan emocionarse, Nuria es pura elegancia y amor, qué pareja tan real, se leía en los comentarios. En una era en la que las relaciones se exponen filtradas, cuidadas y muchas veces artificiales, aquel momento espontáneo fue un soplo de aire fresco. Sin embargo, para comprender por qué aquel instante fue tan significativo, hay que retroceder. Conocer a Juan del Val y Nuria Roca más allá de su imagen televisiva es entender cómo dos personalidades tan diferentes han logrado construir un equilibrio tan sólido. Juan, escritor y periodista, conocido por su verbo afilado y su pensamiento libre, se ha caracterizado siempre por no seguir las corrientes ni los discursos cómodos. Nuria, en cambio, irradia serenidad, empatía y una inteligencia emocional que la ha convertido en una de las presentadoras más queridas. Su historia comenzó hace más de 2 décadas, cuando se conocieron en una entrevista. Él trabajaba en prensa escrita y ella ya despuntaba como figura de televisión. Desde el primer encuentro hubo una conexión innegable, aunque ninguno de los dos podía imaginar el camino que los esperaba. En sus primeras citas, cuentan, discutían más de lo que hablaban. Juan, crítico, mordaz, acostumbrado a debatir cada idea; Nuria, firme en sus convicciones pero abierta al diálogo. Y, sin embargo, fue precisamente esa diferencia lo que los unió. Con el paso del tiempo, se convirtieron en una pareja que no solo compartía la vida personal, sino también la profesional. Libros, programas de radio, televisión. En todos esos espacios se podía percibir la química entre ellos, una mezcla de respeto, complicidad y desafío constante. No son una pareja que se acomode, se cuestionan, se provocan y se empujan mutuamente a ser mejores. Y eso, según ambos han confesado en más de una ocasión, es lo que mantiene viva la relación. A lo largo de los años, también han tenido que enfrentarse a rumores, críticas y malinterpretaciones. Cuando decidieron hablar abiertamente sobre su concepto de pareja abierta, las reacciones no se hicieron esperar. Muchos los juzgaron, otros los aplaudieron, pero ellos se mantuvieron firmes, sin ceder ante la presión mediática. No le debemos explicaciones a nadie, dijo él en su momento, pero tampoco tenemos nada que ocultar. Nuria, por su parte, defendió siempre la libertad de cada pareja para definir sus propias reglas. Aquella sinceridad, lejos de debilitarlos, los fortaleció. Y por eso, cuando Nuria habló esa noche en El hormiguero, no lo hizo solo como una esposa orgullosa, sino como una mujer que ha vivido, compartido y entendido al hombre que tiene a su lado. Lo admiraba no por ser perfecto, sino por ser humano, imperfecto y valiente. Tras el programa, en los camerinos, cuentan que la emoción seguía a flor de piel. Juan, aún con los ojos enrojecidos, abrazó a Nuria sin decir palabra. No hacían falta. Ella, sonriente, le susurró algo al oído, y él respondió con una carcajada que rompió la tensión. Ya está, volvemos a ser nosotros, dijo, medio en broma. Pero el brillo en su mirada revelaba que algo en él había cambiado esa noche. En los días siguientes, las entrevistas se multiplicaron. En una de ellas, Juan confesó que no le resultaba fácil mostrar sus emociones en público. Siempre he tenido una especie de coraza, explicó. Supongo que porque cuando opinas libremente, recibes muchos ataques. Pero lo que dijo Nuria me tocó de verdad. Me recordó por qué hacemos lo que hacemos, juntos. Ese juntos no era una simple palabra. Era la síntesis de todo lo que representan. Porque más allá de la televisión, de los focos y de las cámaras, su unión es un proyecto de vida compartido. Se acompañan en sus éxitos y también en sus fracasos. Ella lo impulsa cuando él duda, y él la sostiene cuando ella se desgasta. Son dos personalidades fuertes, sí, pero también complementarias. Esa noche en El hormiguero también sirvió para mostrar una faceta de Juan que muchos desconocían. El escritor, tan acostumbrado a provocar y polemizar, mostró su lado más vulnerable, el del hombre que ama y se deja amar. Esa humanidad fue lo que más conmovió al público. Y quizás también a él mismo.
Cuando alguien a quien admiras te dice que te admira, te desarma, confesó días después en una entrevista para El País. Nuria es una mujer brillante, fuerte y sensible. Si ella siente orgullo por mí, ya no necesito más reconocimientos. El episodio tuvo tanto impacto que incluso algunos compañeros del programa lo comentaron en redes. Marrón escribió: «Qué bonito ver a Juan emocionado. Nos recordó que detrás del sarcasmo hay un corazón enorme». Trancas y Barrancas, en tono de humor, tuitearon: «Juan del Val tiene sentimientos. Confirmamos». Pero detrás de las bromas, todos sabían que había sido un momento especial. Con el paso de los días, los medios comenzaron a analizar la escena desde distintos ángulos. Algunos lo interpretaron como un gesto romántico, otros como una muestra de respeto y admiración mutua. Pero lo cierto es que fue algo mucho más profundo, un espejo en el que muchas parejas se vieron reflejadas. Esa mezcla de admiración, gratitud y vulnerabilidad que pocas veces se verbaliza, y que, cuando se hace, tiene el poder de fortalecer cualquier relación. En casa, cuentan sus allegados, la vida continuó con normalidad. Los hijos, los compromisos, los proyectos, pero con un brillo distinto. Nuria, en una entrevista posterior, confesó que aquel momento no fue planeado. «Simplemente me salió del alma», dijo. «Creo que a veces damos por sentado lo que sentimos por la persona con la que compartimos la vida y no lo decimos lo suficiente. Esa noche sentí la necesidad de hacerlo». Juan, por su parte, reconoció que fue uno de los pocos momentos en los que se sintió verdaderamente expuesto. «No porque me incomode la emoción, sino porque me asusta perder el control». Pero cuando Nuria habló, no podía hacer otra cosa que escuchar. Y eso me hizo recordar por qué la admiro tanto. Esa autenticidad, esa capacidad de mostrar sin miedo lo que se siente, se convirtió en el verdadero mensaje de aquella noche. En un mundo mediático dominado por la pose, ellos ofrecieron una escena de verdad pura. Y esa verdad, paradójicamente, fue lo que más los humanizó ante el público. Semanas después, el programa volvió a emitir un resumen de los mejores momentos del año, y entre ellos destacaron precisamente las palabras de Nuria y la emoción de Juan. El público volvió a reaccionar con el mismo cariño, y muchos recordaron que la televisión, a veces, puede seguir siendo un espacio para la emoción sincera, no solo para el espectáculo. Desde entonces, cada vez que Juan aparece en el programa, los espectadores lo miran de otra manera. Ya no solo como el colaborador ingenioso que lanza verdades incómodas, sino también como el hombre que fue capaz de emocionarse al escuchar a la mujer de su vida hablarle desde el corazón. Y aunque él sigue siendo el mismo, irónico, directo y sin filtros, algo de aquella noche se quedó con él. Una pequeña grieta en su coraza, un recordatorio de que la sensibilidad no está reñida con la fuerza. Porque en el fondo, esa fue la enseñanza más hermosa de todo aquel momento, que amar también es admirar y que reconocerlo en público es un acto de valentía. Y Nuria Roca lo hizo con la naturalidad de quien no necesita discursos, solo verdad. Juan, por su parte, entendió que no hay gesto más poderoso que dejarse conmover. Así, aquella noche que empezó como una más en El Hormiguero terminó convirtiéndose en una lección sobre amor, respeto y autenticidad. Una historia que no se escribió con guión, sino con la sinceridad de dos personas que, después de tantos años, siguen eligiéndose. Y en un mundo donde las emociones a menudo se esconden tras las máscaras, ellos decidieron mostrarlas. Sin filtros. Sin miedo. Con el corazón abierto. Y desde entonces, cada vez que alguien recuerda aquel instante, lo hace con una sonrisa. Porque fue, sin duda, uno de esos momentos que demuestran que la televisión, de vez en cuando, todavía puede emocionar de verdad. Aquel momento no se quedó en el plató ni en las redes. Traspasó pantallas y se instaló en el corazón de quienes, desde casa, sintieron que habían presenciado algo real, algo que pocas veces se ve en televisión.
Porque lo que se vivió entre Juan del Val y Nuria Roca no fue solo emoción, fue una declaración de amor sin necesidad de palabras rebuscadas. Fue una verdad compartida en directo. Durante los días siguientes, los medios dedicaron páginas enteras al suceso. Programas de tertulia, revistas y portales digitales analizaron la escena una y otra vez. Algunos comentaban la naturalidad con la que Nuria habló, otros destacaban el gesto de Juan, tan contenido y sincero a la vez. Y mientras el país entero comentaba lo ocurrido, la pareja seguía con su vida cotidiana, entre grabaciones, proyectos literarios y familia. Pero incluso ellos sabían que algo había cambiado. En entrevistas posteriores, Nuria confesó que se sorprendió al ver cómo había tocado tanto a la gente. Creo que la emoción de Juan reflejó lo que muchos sienten cuando alguien les pone palabras a lo que no se atreven a decir. Fue un momento íntimo que, por casualidad, se vivió en público. Juan, fiel a su estilo, intentó restarle dramatismo. No soy de llorar en televisión, bromeó, pero esa vez no pude evitarlo. Me pilló completamente fuera de juego. Sin embargo, en el fondo, sabía que aquella emoción era genuina y que ese instante lo había dejado marcado. En su entorno, amigos y compañeros hablaron del tema con cariño. Algunos contaron que, tras el programa, Juan estuvo más callado de lo habitual, reflexionando. Otros aseguraron que se le notaba diferente, más cercano, menos escéptico. Y aunque él nunca ha sido de mostrar abiertamente sus sentimientos, ese día permitió que la vulnerabilidad le ganara la partida. Para Nuria, aquello fue una demostración de que la comunicación y la complicidad son el centro de todo. Llevan años compartiendo no solo proyectos, sino también el reto de mantener una relación sólida en un entorno tan expuesto como el mediático. Han aprendido a proteger lo suyo, a no dejar que las opiniones externas condicionen su manera de vivir o de quererse. Y eso, en una época en la que la exposición pública puede destruir relaciones, es admirable. Esa noche en El Hormiguero sirvió también para mostrar cómo, incluso después de tantos años, aún se sorprenden. Porque Nuria, al hablar con tanta emoción, no buscaba provocar lágrimas, sino decir en voz alta lo que sentía desde siempre. Lo hizo sin esperar reacción, sin buscar protagonismo. Pero al ver la reacción de Juan, entendió que, a veces, las palabras más sinceras son las que más cuesta pronunciar. Después del programa, mientras abandonaban el plató, los técnicos y el equipo los despidieron con aplausos. Algunos incluso se acercaron para felicitarlos. «Nos habéis hecho llorar a todos», dijo una productora conmovida. Juan sonrió, todavía un poco desconcertado, y Nuria, con su habitual serenidad, agradeció el cariño. Caminaban juntos, como tantas otras veces, pero algo en la forma en que se miraban parecía distinto, más consciente, más profundo. En el coche, camino a casa, el silencio fue cómodo, de esos silencios llenos de significado. Juan miró por la ventana y, tras unos minutos, soltó una carcajada leve. «No puedo creer que me hayas hecho llorar en televisión», dijo. Nuria sonrió y le respondió: «No te hice llorar, solo te recordé lo que ya sabías». Aquella frase se le quedó grabada. Porque, en efecto, lo sabía. Sabía que Nuria lo admiraba, lo respetaba, lo amaba. Pero escucharlo así, en público, con tanta claridad, le removió algo por dentro. Esa mezcla de orgullo, ternura y vulnerabilidad que pocas veces se permiten los hombres, y menos aún frente a millones de espectadores. En los días posteriores, Juan recibió cientos de mensajes. Amigos, lectores, seguidores, muchos le agradecieron haber mostrado su lado humano. «Me emocionaste, tío», le escribió un compañero de profesión. «Demostraste que ser sensible no te quita ni un ápice de fuerza». Y quizá, sin proponérselo, se convirtió en ejemplo de algo más grande, la importancia de dejarse emocionar. El matrimonio Roca del Val siempre ha sido observado con curiosidad por la prensa y el público. Son distintos, pero eso es precisamente lo que los hace funcionar. Ella representa la calma, él, la provocación. Ella conecta con la gente desde la empatía, él, desde la reflexión. Y juntos crean una energía especial, una especie de equilibrio que pocos logran mantener. No es casualidad que muchos los definan como una pareja moderna, libre de etiquetas y prejuicios. Han sabido construir una relación basada en la confianza y la comunicación,
incluso cuando sus ideas o formas de entender la vida no coinciden. De hecho, su manera de debatir, tanto en televisión como fuera de ella, ha sido uno de los pilares de su unión. No necesitan estar de acuerdo en todo, les basta con respetarse. En el fondo, lo que ocurrió aquella noche fue también una celebración de esa diferencia. Porque Nuria habló desde la emoción, desde el corazón, y Juan respondió desde la vulnerabilidad. Fue un instante en el que ambos se encontraron en un punto intermedio, entre la razón y el sentimiento, entre la reflexión y la ternura. Aquel fragmento del programa fue compartido miles de veces en redes sociales, y algunos psicólogos y expertos en comunicación lo analizaron como un ejemplo de inteligencia emocional y de afecto maduro. Cuando uno de los dos miembros de la pareja expresa admiración sincera, se fortalece el vínculo, decía una especialista en un artículo viral. Y si la otra persona se permite recibirlo, el amor se vuelve más consciente. Eso fue exactamente lo que se vio, un amor consciente. No el amor romántico de las películas ni el amor idealizado de las redes, sino uno real, imperfecto, pero profundo. Juan y Nuria mostraron que la admiración mutua es el motor de las relaciones que perduran y que decirlo en voz alta no es debilidad, sino fortaleza. A lo largo de los meses, cada vez que alguien le preguntaba a Juan por ese momento, él lo recordaba con una mezcla de orgullo y pudor. «No me avergüenzo, pero tampoco lo repetiría», bromeaba. Fue algo irrepetible. No se puede forzar la emoción. Y tenía razón. Porque lo que ocurrió fue espontáneo, un destello de verdad que se escapa cuando menos lo esperas. Nuria, por su parte, confesó que para ella fue natural decirlo. Creo que las mujeres solemos expresar más fácilmente la admiración o el cariño, pero en nuestro caso sentí que era el momento. Juan estaba ahí, frente a mí, y me pareció injusto no decirle todo lo que siento. A veces, en la rutina, en el trabajo, en las prisas, se nos olvida verbalizar lo importante. Y ellos, con su ejemplo, recordaron a todos que decir te admiro puede ser tan poderoso como decir te quiero. Porque la admiración es el cimiento de un amor duradero. En un país donde las emociones a menudo se disimulan tras el humor o la ironía, aquel instante se sintió como un respiro. Un momento de verdad en medio del ruido. Y lo más hermoso fue que no lo planearon, no lo ensayaron. Simplemente ocurrió. Desde entonces, muchos espectadores confiesan que aquel episodio los marcó. Algunos dijeron que, después de verlo, se animaron a expresar más a sus parejas lo que sentían. Otros, que comprendieron que incluso los más fuertes necesitan oír palabras de amor de vez en cuando. Y quizás ese fue el mayor legado de aquella noche, inspirar a otros a abrir el corazón. Pablo Motos, en una entrevista meses después, recordó la escena con cariño. Fue uno de esos momentos que no se pueden fabricar. En televisión buscamos muchas veces emocionar, pero lo que pasó con Juan y Nuria fue de verdad. Ellos no actuaron, simplemente se mostraron tal como son. Y cuando algo así ocurre, el espectador lo siente. Y así, sin pretenderlo, se convirtieron en protagonistas de uno de los instantes más puros de la pequeña pantalla. No fue un beso, ni una sorpresa, ni un guión emotivo. Fue simplemente una conversación sincera entre dos personas que se quieren y se respetan. Con el paso del tiempo, ese recuerdo ha ido tomando un valor simbólico. Cada vez que se habla de ellos como pareja mediática, ese momento en El Hormiguero sale a relucir como ejemplo de autenticidad. No porque fuera perfecto, sino precisamente porque fue humano. En la vida real, Juan sigue escribiendo, participando en debates, provocando con sus opiniones, mientras Nuria continúa triunfando en televisión, siempre sonriente y cercana. Pero, entre bambalinas, siguen siendo los mismos, dos personas que se miran y se reconocen, que se apoyan, que se eligen cada día, a pesar del ruido y la exposición. Y quizás eso sea lo que más emociona al público, saber que detrás de los personajes hay una historia real, construida con verdad. Una historia que no necesita adornos ni guiones, porque la fuerza está en su naturalidad. Esa noche en El Hormiguero quedará grabada no solo como un momento televisivo, sino como una lección sobre el amor maduro, ese que no necesita demostrarse constantemente,
pero que de vez en cuando se atreve a decir lo que siente, aunque sea frente a millones de personas. Juan del Val se emocionó, sí, pero no por debilidad, sino porque, por una vez, dejó que las palabras de Nuria atravesaran todas sus defensas. Y en ese gesto, tan sencillo como poderoso, mostró que el amor, cuando es verdadero, no teme ser visto. A veces, los momentos más trascendentes ocurren cuando nadie los espera. Y esa noche fue uno de ellos. Un instante suspendido en el tiempo en el que el amor habló más fuerte que las palabras, más fuerte que los focos, más fuerte que el ruido. Porque, al final, lo que quedó en el aire después de esa emisión fue un mensaje claro y universal, que el amor no se grita, se demuestra, que la admiración no se finge, se siente, y que la emoción, cuando es auténtica, tiene el poder de conectar a todos los que la presencian. Y así, entre luces, cámaras y corazones abiertos, Juan del Val y Nuria Roca nos recordaron algo esencial, que no hay mayor gesto de amor que atreverse a mirar al otro y decirle, sin miedo ni artificio, te admiro. Esa frase, dicha con el alma, fue la que transformó una noche cualquiera en una de las más memorables de la televisión española. Y aunque el tiempo pase y los programas cambien, ese instante seguirá siendo recordado como lo que fue, una demostración de amor real, sin guión y sin filtros.